Robalino, gracias por acompañarnos. Recientemente se aprobó la Ley de Organización de Participación de las Rentas del Estado por Industrialización Petrolera. Es una ley que, entre otras cosas, permite de alguna manera a poblaciones de las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos recibir parte de las regalías de la exportación de petróleo. Por favor, pónganos en contexto, en la parte medular, cuánto puede significar para estas provincias señaladas y cuán importante es esta ley para poder, obviamente, derivar las siguientes interrogantes. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, un saludo cordial a toda la radioaudiencia y a la ciudad de Guayaquil. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? De hecho, recordemos que el FEIDEP o el Fondo Petrolero que ya existía hace muchos años y que lamentablemente el gobierno que estuvo de turno lo eliminó totalmente, que fue un tema, desde mi punto de vista... ¿De qué gobierno estamos hablando? Del gobierno del presidente Correa. Okay. Entonces, realmente fue un tema que se retrocedió en ese aspecto. Ahora, mire, yo he venido planteando igual desde hace varios años nuevamente la creación del Fondo Petrolero. Pero más allá de la creación del Fondo Petrolero, lo importante en esto es que lo que se recaude realmente funcione. Mire, existe la Secretaría Técnica Amazónica, en donde se recauda, de acuerdo a la Ley 10 y a la Ley 40, se recauda no menos de $2 por barril comercializado, y de acuerdo a la otra ley también se paga un porcentaje por producción diaria. Esto más o menos, si tenemos una media de 170 millones de barriles al año, si usted le multiplica esa Secretaría Técnica Amazónica, no deja de tener menos de 400 a 500 millones de dólares. Ahora la pregunta es, ¿funciona la Secretaría Técnica Amazónica? De hecho, no funciona, porque de alguna manera, si bien es cierto, están los fondos, y como lamentablemente igual a la cabeza de estas instituciones no se pone a gente técnica, sino se pone cuotas políticas, y que es para atender exclusivamente esta ley 10 y 40, es para atender la parte de la Amazonía, de las zonas que están afectadas directamente. Y lamentablemente los gobiernos de turno también hacen caja chica de estos valores. Entonces, aquí más allá de aprobar las leyes es el tema que funcione. El tema que se está planteando se ha planteado para las provincias, especialmente Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, que son provincias que tienen zonas de impacto por los oleoductos y por refinerías. El tema sería, desde mi punto de vista, puntualmente para qué se van a manejar los recursos y el porcentaje que se recaude. Se entendería que igual, o sea, no está muy claro en la ley lo que se va a recaudar, si va a ser también por barril bombeado o va a ser también por producción diaria. Pero sea cual sea, más allá de lo que se recoja, que son rubros importantes, el tema es que los destinos que se den, es decir, cuál va a ser la entidad que va a manejar. Porque aquí normalmente es otro punto complejo, porque muchas veces les dan a los municipios o a las prefecturas, y eso realmente comienza a hacerse un tema que no llega al objetivo final. Dicho de otra manera, la ley per se no genera bienestar, sino la correcta aplicación de esta. Gracias por contestar mi inquietud, señor Robalino. Alberto Quintana tiene más preguntas para usted. ¿Cómo está? Qué gusto enorme. A ver, ¿qué es lo que ha trascendido? Básicamente que estos recursos serían distribuidos de la siguiente manera: 10% para los gobiernos parroquiales rurales. Estamos hablando obviamente de las 3 provincias que usted mencionó. 50% para los municipios, para los GACs municipales, y 40% para las prefecturas. No sé exactamente de dónde sacan esta cantidad de 45.2 millones de dólares. Lo mencionaban en la información, ¿no? Y de acuerdo a esto decían que el Ministerio de Economía y Finanzas debe transferir esa cantidad bajo esa metodología que yo acabo de indicar, ¿no? Ratificando aquello, ¿no? Usted ya lo dijo: Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos. No hay claridad todavía. Entendería, y de acuerdo a su experiencia, a ver si nos guía también, deberán de hacer pues una especie de reglamentación como para determinar todo aquello, cómo se aplicaría. Sí, justamente esa sería la parte principal. ¿Quién, a través de qué ente o qué institución se va a manejar? Porque mire, Petroecuador, por ejemplo, de hecho Petroecuador, a zonas de afectación, como es el caso de Esmeraldas, Esmeraldas propiamente dicho, le entrega recursos a través de proyectos que entregan los municipios o las prefecturas. Estos recursos son a través de proyectos a través del Fondo de Compensación de Impacto del Impacto Ambiental,
que justamente genera los poliductos y la refinería. Entonces no es nuevo desde mi punto de vista, no es nuevo. Y más aún hablando realmente de esos montos que desde mi punto de vista no vendrían a ser, para la magnitud de la industria, no vendrían a ser interesantes. Además, debería haber una reglamentación y debería normarse para qué se va a utilizar. Correcto. Es decir, si yo le doy al municipio, le doy a la prefectura, ¿para qué tipo de proyectos? Proyectos de saneamiento ambiental, es decir, agua potable, alcantarillado, que es lo básico, ¿sí? Proyectos de infraestructuras, hospitales, de vías, etcétera. Entonces, como esto es una ley hecha al apuro, lamentablemente, sí, y que desde mi punto de vista es un tema político, porque yo planteo que aquí las cosas tienen que hacerse con seriedad. Tiene que crearse el fondo petrolero. Yo he planteado, existe una Secretaría Técnica Amazónica que desde mi punto de vista no está haciendo la función para la cual está encargada. Hay recursos allí, más de 500 millones de dólares al año. Tiene que manejarse de una manera más técnica, ¿sí? Justamente para que este fondo petrolero no solamente tenga la función de obras de compensación. El fondo petrolero es un tema que se debe quedar con mucha fuerza como lo tiene creado, por ejemplo, Noruega, ¿sí? Entonces, este fondo petrolero, inclusive, es un fondo tan fuerte que vuelva a ver, se llega a ser tan fuerte que, por ejemplo, lo que acabó de pasar en Esmeraldas del derrame. Correcto. Porque ahí se van a necesitar muchísimos recursos para la fase de remediación y biorremediación. Porque aquí hay un problema, y esto hay que hablar con mucha claridad. Uno de los problemas que tenemos, que tiene el país dentro de los impactos que genera la industria de hidrocarburífera, es que muchas veces estos derrames quedan en el estado de pasivo ambiental. ¿Qué significa el pasivo ambiental? Es decir, que no se hizo en su totalidad la remediación, biorremediación y el monitoreo post, que es el que confirme que quedó en el estado inicial. Entonces, de hecho, recordemos que hubo un conflicto inclusive con Chevron, o la ex Texaco, claro, donde se ha manifestado que hay más de 1000 piscinas, es decir, más de 1000 activos, más de 1000 pasivos ambientales. Y hasta ahora no se ha remediado. Es más, yo he planteado que dentro de las políticas energéticas que deben establecer los gobiernos, debe haber una política justamente para que exista un fondo y sanear totalmente todos Correcto. Los pasivos ambientales, que eso tiene muchos millones de dólares. Si mal no recuerdo, esos pasivos vienen de la época de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, cuando conjuntamente con Texaco Gulf, ¿no? en los años 70 operaban estos campos. Y muy cierto lo que usted dice, Miguel, no se puede dejar con discrecionalidad, porque capaz que las administraciones municipales o la prefectura terminan contratando a algún reggaetonero por una fiesta de pueblo, y básicamente esos recursos van allá y no se los utiliza con esa finalidad, si es que se lo deja así totalmente abierto. Solamente una precisión adicional. Hay una ley, si mal no recuerdo, creo que es la 048. Esto tiene que ver con esos dineros, esos fondos que se entregan también a los GACs municipales, pero esto tiene que ver con las hidroeléctricas. Algo parecido es, ¿no? ¿Qué tal ha funcionado aquello? Esto es los sitios donde están ubicados, por eso participan cabildos del Austro, de la parte austral también donde están las hidroeléctricas, o acá en el sector de la provincia de Tungurahua, básicamente. Sí, mire, tal como ha planteado en el caso de la industria petrolera, la ley 10 o la ley 40 que se aplica en la zona de la Amazonía, de igual manera, lo que pasa igual en la parte de las hidroeléctricas es exactamente igual. No hay calidad del gasto. Es decir, cuando digo no hay calidad del gasto, significa que primero, teniendo los recursos, no logran que estos se cristalicen en proyectos. Es el primer problema. ¿Y eso por qué se da? Porque a la cabeza de quienes están encargados de coordinar esta ubicación, llamémosle esta ubicación de proyectos, esta ubicación de dinero en proyectos, ni siquiera logran hacer eso. Entonces el Estado termina cogiendo como caja chica, ¿sí? Justamente, y se lleva. Y a la final, el problema es que no llegan los dólares a las zonas de impacto. Correcto. Ese es un tema que definitivamente, vuelvo y repito, estamos a puertas de un nuevo gobierno y entre sus políticas energéticas debe establecerse esta política de eliminación de pasivos ambientales. Y eso es con un presupuesto. Y el fondo petrolero, yo plantearía que se cree el fondo petrolero. ¿Qué significa? Que los recursos que van a la Secretaría Técnica Amazónica, que los recursos que ahora están planteando que vayan a las provincias, que se centralice en una sola institución de carácter técnica, ¿sí? Para que desde ahí se monitoree y todos podemos monitorear que si entran 400, 500 millones, lo que tenga que entrar, se ejecute y se vean los proyectos realmente ejecutados en beneficio de la gente que sufre el impacto.
dando prioridad siempre a las obras de infraestructura y saneamiento básico. Ese debería ser el norte. Muchísimas gracias por atendernos en viernes. Es el experto en materia hidrocarburífera, Miguel Robalino, que nos ha acompañado en el diálogo de la tarde. Fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias, un saludo cordial a todos ustedes de la ciudad de Guayaquil. Gracias, son las 17:45. Rápidamente saludamos a Wendy Quinde Vinuesa.